Hola, de nuevo soy la profesora Lilian Gómez del programa de matemática. En el video, en la primera parte del video, revisamos los ejercicios 2, 4 y 6 de la guía de resumen para el examen de cálculo 2. Ahora vamos con la segunda parte, los ejercicios 8, 10 y 12. Entonces dice el ejercicio 8. Los ingresos de una empresa expresada en dólares quedan determinados por la función y que depende de x e y igual a 1200x más 1200y menos x por y menos x cuadrado menos y cuadrado, donde x representa la cantidad de productos A e y la cantidad de productos B que se venden. La primera pregunta es determinar las derivadas parciales de primer y de segundo orden de nuestra función. Esta es nuestra función. Nos pide las derivadas de primer y segundo orden. Entonces, lo primero que hacemos es tomar nuestra función y derivar con respecto a x. ¿Ya? Derivamos con respecto a x. Recuerde que eso depende de x. El 1200y es una constante, su derivada va a ser 0. Ahí también depende de x y ese también depende de x. ¿Ya? Entonces nos queda derivada de 1200x, 1200. La derivada de menos x por y nos queda menos y. Y la derivada de menos x cuadrado nos queda menos 2x. Nos piden las derivadas de primer y segundo orden. Esta que acabamos de hacer es de primer orden. Nos vamos con la de segundo orden, que toman esta misma función. Y en el primer caso volvemos a derivar con respecto a x. ¿Qué depende de x? Solamente el menos 2x, por lo tanto su derivada va a ser menos 2. Y derivamos con respecto a y esta misma función. Y ojo que ahora lo que depende de y es ahí sí, eso, ¿ya? Entonces derivamos con respecto a y menos y con respecto a y nos queda menos 1. Entonces ahí tenemos las derivadas de primer y segundo orden con respecto a x. Nos vamos con respecto a y. De y a de y. ¿Qué depende de y? Depende el menos 1200, el 1200y, el menos xy y el menos y cuadrado. ¿Y qué es lo que vamos a derivar? La derivada de 1200y es 1200, la derivada de menos xy es menos x, y la derivada de menos x cuadrado, perdón, menos y cuadrado es menos 2y. Y las derivadas de segundo orden derivamos esta misma función con respecto a y, es decir, el menos 2y que nos da menos 2. Y derivamos con respecto a x, que con respecto a x solamente tenemos el menos x y su derivada es menos 1. Ya tenemos resuelta la primera parte. Encontrar las derivadas parciales de primer y segundo orden de nuestra función. En la segunda parte nos piden resolver el sistema donde tomamos las derivadas de y a de x y de y a de y las igualamos a 0 y resolver este sistema de ecuaciones. Entonces nos piden en la parte B resolver de y a de x igual a 0 y de y a de y igual a 0. Eso en sistema de ecuaciones. Y eso queda, de y a de x era 1200 menos y menos 2x, lo igualamos a 0. Y tenemos 1200 menos x menos 2y igualado a 0. Ese es el sistema de ecuaciones que tenemos que resolver. Recordar que en este tipo de funciones, cuando yo
busco la derivada de la función con respecto a x igualada a 0 y la derivada de la función con respecto a y igualado a 0 y hago un sistema de ecuaciones. El objetivo del sistema de ecuaciones es encontrar los puntos críticos de la función, en este caso de nuestra función y mayúscula, ¿ya? Los puntos críticos x, y de la función. Ese es el objetivo de resolver el sistema de ecuaciones, para que no lo perdamos de vista. Resolvemos el sistema de ecuaciones. Vamos a tomar la segunda ecuación y la vamos a multiplicar por menos 2. Y nos va a quedar 1200 menos y menos 2x, la primera ecuación tal cual. La segunda, menos 2400 más 2x más 4y igual a 0. Los 2x, cuando resolvamos por reducción, tenemos 1200 menos 2400, nos quedan menos 1200, menos y más 4y, nos quedan 3y. 3y, por lo tanto, es igual a 1200. Y el valor de y es 400. ¿Cómo saber cuánto es x? Volvemos a cualquiera de las dos ecuaciones, por ejemplo, la primera. Y en vez de y, vamos a reemplazar por el valor que ya conocemos. Entonces nos queda 1200 menos 400 nos da 800. 800 va a ser igual a 2x, por lo tanto x también vale 400. ¿Ya? ¿Qué sabemos entonces? Es que el punto 400,400 es solución del sistema de ecuaciones, que es lo que me preguntan en este problema. Pero a la vez, y tal como lo vimos en clases, el punto 400,400 es punto crítico de la función ingreso. ¿Sí? Nos vamos con la parte C. Tenemos lista la B de resolver el sistema de ecuaciones. La parte C nos piden determinar si este punto 400,400 nos dicen sea el punto P, X, Y, la solución del sistema obtenido en el punto anterior. Dado este punto entonces, 400,400, tenemos que determinar el valor de esta expresión que nosotros revisamos en clase, ¿ya? Que es lo que usamos como el criterio de la segunda derivada. Entonces, solamente nos piden determinar el valor de D, que va a ser por entonces lo que hacemos es evaluar. Los valores nosotros ya los tenemos. El valor de la segunda derivada con respecto a x me da menos 2. Con respecto a y nos da lo mismo, ¿ya? Y esta de acá nos daba menos 1. Lo vamos a elevar al cuadrado. Todo eso entonces nos entrega un valor de D igual a 3. Ojo que con respecto al contenido que vimos, condiciones. Cuando D es mayor a 0, tenemos dos posibilidades.
Si D2F a DX2 es menor a 0, entonces lo que nosotros hemos encontrado es que el punto P, X, Y, es un máximo local. Si en cambio esta segunda derivada fuese positiva, lo que hemos encontrado en este punto P es un mínimo local. Y el otro escenario es cuando es menor que 0, que según nosotros revisamos en nuestras clases, entonces el punto P es punto silla. ¿Sí? Entonces, en nuestro caso, en nuestro problema, no lo preguntan, pero el punto P 400,400, dado que el valor de D es positivo y la segunda derivada con respecto a X vale menos 2, por lo tanto es negativo, este punto es un máximo local para la función ingreso. ¿Ya? No lo preguntan en este problema, pero para que no se nos olvide y aprovechemos de ir relacionando la materia que hemos visto, la materia anterior, con este problema para que entendamos por qué me piden resolver el sistema de ecuaciones, por qué me piden analizar el criterio de la segunda derivada, que es este. Es el criterio de la segunda derivada. ¿Ya? El objetivo del criterio de la segunda derivada es poder usar esas condiciones. ¿Ya? Si es positivo, entonces tengo dos posibilidades, que sea máximo o mínimo local. Si es negativo, entonces tiene que ser un punto silla. Ese es el objetivo de usar el criterio de la segunda derivada. ¿Ya? Con eso tenemos listo el problema 8 y nos vamos al problema 10. Problema 10. Se configura una impresora 3D para que genere una pieza comprendida entre el rectángulo, ojo con esto, que en X tiene límites entre 0 y 2 y en Y tiene límites entre 0 y 3. La superficie está determinada por la función que depende de X y de Y, por supuesto, en centímetros, todo. Me piden encontrar el volumen en centímetros cúbicos, usando la expresión que tenemos ahí. Lo importante es que tenemos la expresión, no tenemos que construirla, ¿ya? Ya la tenemos. Eso es lo primero. Entonces, si la tengo, la puedo usar. Segunda cosa importante, que cuando yo tengo integrales en varias variables, debo resolver desde adentro hacia afuera. ¿Ya? ¿Qué significa eso? En primer lugar, si aquí tengo que integrar con respecto a Y, que es lo que me dice ese de Y, integre con respecto a Y, aquí los límites que van a ir van a ser los relacionados con Y. ¿Ya? Cuando yo termine esa integral, que va a ser la primera parte, entonces recién ahí voy a pasar a la segunda integral con respecto a X y sus límites A y B van a ser lo que tengo marcado también en la amarilla arriba de 0 a 2, que corresponden a el límite en el eje X. Entonces esta integral nos queda de la siguiente forma. Integral. Amarillito, los límites van siempre de menor a mayor, de 0 a 2. Y la integral en verde de 0 a 3. De mi función x cuadrado más 4y, que vamos a integrar primero con respecto a y, después con respecto a x. ¿Ya? Entonces el primer paso es integrar con respecto a y. Lo que está fuera de la parte en rojito la vamos a conservar. Integro con respecto a y me queda x cuadrado por y más 1/2 por 4 por y al cuadrado, función que vamos a tener que evaluar en los límites de y, que era
y igual a 0 hasta y igual a 3. Y dejamos nuestro dx para que no se nos olvide que después vamos a integrar con respecto a x. Esto me queda integral de 0 a 2 de x cuadrado por y más 2y al cuadrado. Todo esto evaluado en y igual a 0, y igual a 3 con respecto a x. Solo lo ordené. Reemplazamos entonces ahora. Nos queda x cuadrado por y que vale 3 más 2 por 3 al cuadrado. Menos, ahí evalué en 3. Ahora evaluamos en 0, siempre reemplazando el valor de y. Todo eso me va a dar 0. Ahora lo que tenemos que hacer es integrar con respecto a x. Ya viene la segunda parte. Recordemos que los límites, voy a marcar con los mismos colores, integramos con respecto a x, porque los límites que tenemos acá están relacionados con x. ¿Ya? Y esto nos va a quedar 1/3 por 3x al cubo más 18 por x. Esa es la integral. Ahí tengo integrado. Y esto lo vamos a evaluar en los límites de x. No se ve ese color, a ver. Ahí sí. Voy a poner en rojo mejor. X igual a 0, x igual a 2. Ordenamos un poquito. Y ahora sí que evaluamos. Primero en 2, 2 al cubo más 18 por 2 menos 0 al cubo más 18 por 0. Esta segunda parte nos da 0. Y entonces nos queda 44. Recordemos que lo que estábamos calculando era el volumen de la pieza. Por lo tanto, nuestra respuesta va a ser el volumen de la pieza es de 44 centímetros cúbicos. Y eso es suficiente. Último ejercicio. Nos vamos al ejercicio 12. Que también es una integral doble. Y nos dice que, sabiendo que la masa de una placa se determina por m, que depende de x e y, de esta integral doble, de esta región que tenemos en el gráfico a la derecha, de nuestra función, nos permite entonces calcular eso, la masa. Determina la masa en kilogramos de una placa que tiene forma, la forma de la figura sombreada, que está determinada por la recta, vamos a ir marcando, por la recta y los ejes coordenados
y en X está limitado por 0 y 3. Y la función es 2x más y está medida en kilogramos partido por metros cúbicos. ¿Ya? Entonces vamos a tomar nuestra función y vamos a reemplazar lo que conocemos. Primero que todo, la función. Eso es lo primero. Primero, además, bueno, en segundo lugar, vamos a integrar con respecto a la variable que tiene como límite nuestra recta. En el caso del, lo vamos a anotar acá, en el caso del eje Y, tiene dos límites. Ya tiene por arriba, acá tiene la función. Y acá abajo, la recta y igual a 0. Entonces el eje Y está limitado por la recta. Esto era más 2. Por la recta en la parte superior y por 0 en la parte inferior. En el caso del eje X está limitado por 0 y por 3. Lo dice el enunciado de todas maneras. Entonces no olvidar esos límites. Y siempre vamos a poner en la integral de más adentro la recta y en la de más afuera vamos a poner. Eso quiere decir que primero voy a tener que integrar con respecto a Y y finalmente con respecto a X. Recuerde que comenzamos desde adentro hacia afuera. Conservo lo de afuerita. Integro la integral de 2x. Cuando estoy integrando, no nos perdamos de vista que estamos integrando con respecto a Y. Entonces, cuando integro 2x con respecto a Y, 2x es una constante, entonces me va a quedar 2x por Y. Más la integral de Y, 1/2 por Y cuadrado. Todo eso que lo vamos a evaluar entre Y igual a 0 y igual 2x más 2. Y cuando tengamos eso evaluado, integraremos por X. Entonces, evaluamos en 2x más 2, ¿ya? El valor de Y. Entonces me queda 2x por 2x más 2 más 1/2 por 2x más 2 al cuadrado. Ahí sí. Menos lo mismo evaluado en 0. Y al estar evaluado en 0, vale todo 0. Entonces nos quedamos con la integral de 0 a 3 de. Vamos a ir resolviendo esto. Recordar que se multiplica a ambos términos, entonces nos queda 4x cuadrado más 4x más. Acá resolvemos primero el cuadrado del binomio, que nos va a quedar 4x cuadrado más 8x más 4. Todo eso con respecto a X. Recuerde que después vamos a integrar con respecto a X. Reducimos lo que podamos reducir. 4x cuadrado. Todavía me falta.
nos queda el paréntesis, 4x cuadrado más 4x igual, perdón, más 2x cuadrado más 4x más 2. ¿Ya? ¿Qué es lo que hicimos? Fue el 1/2 multiplicar a cada uno de los 3 términos dentro del paréntesis. Y ahora sí podemos ir agrupando. 4x cuadrado más 2x cuadrado son 6x cuadrado, más 4x más 4x, 8x más 2. Y eso con respecto a x. Lo integramos ahora con respecto a x y nos queda 1/3 por 6x al cubo más 1/2 por 8x cuadrado más 2x. Todo eso integrado, evaluado entre x igual a 0, x igual a 3. Y ahora evaluamos. Vamos a reducir primero un poquito. Nos queda 2 por 3 al cubo, más 4 por 3 al cuadrado, más 2 por 3, ahí está evaluado en 3, menos lo mismo evaluado en 0, 2 por 0 al cubo, más 4 por 0 al cuadrado, más 2 por 0, todo el segundo término vale 0, y por lo tanto la masa vale 96. La respuesta es que la masa de la lámina es de 96 kilogramos. Y con esto hemos terminado los 6 ejercicios que les comentaba que íbamos a hacer para repasar para el examen de cálculo 2. Resolvimos los ejercicios en el primer video, los ejercicios 2, 4 y 6, y en el segundo video los ejercicios 8, 10 y 12. ¿Ya? Ejercicio, los primeros dos, el 2 y el 4, están relacionados con la materia de la prueba 1. El ejercicio 6 y 8 relacionados con la materia de la prueba 2. Y el ejercicio 10 y 12, estas integrales en varias variables, están relacionados con la última materia. Y con esto tenemos un buen resumen y un buen repaso para el examen. Así que desde ya les deseo todo el éxito, que les vaya muy bien.